Este viernes 19 de mayo, dentro del ciclo de música entre barricas, podremos disfrutar de un concierto de Amistades Peligrosas. Mítico grupo de los 90 que nos dejaron temas que se convirtieron en todo un himno, en una banda sonora de la generación de aquella época y que todavía seguimos escuchando y que todavía seguimos disfrutando. Contamos con ellos, Cristina y también Alberto Comesaña. ¿Qué tal, Cristina del Valle, Alberto? Bienvenidos. Muy Oye, bien, muchas gracias. Oye, me hace mucha ilusión, lo decía antes de empezar la entrevista, me hace mucha ilusión hablar con vosotros y que me dejéis entrar ahí en vuestro trocito, que nos abráis una ventana a vuestra casa para poder charlar con vosotros. Muchas gracias. Un honor para nosotros. Bueno, estos son de los inventos que institucionalizó la pandemia y que la verdad es que son bastante cómodos porque te evitan grandes desplazamientos, grandes esperas y desde tu casa puedes atender a los medios. A mí me parece perfecto. Alberto, Cristina, da gusto veros y es que estáis igual que, no sé, que cuando cantabais que nos dejemos de tonterías, por ejemplo. Muchas gracias, aunque han pasado los años, pero es verdad que la gente se sorprende. No sé si se esperaba ver ahí algo muy... pero sí, los dos hemos llevado vidas, yo creo que muy sanas, hacemos mucho deporte, nos cuidamos mucho y sobre todo disfrutamos mucho haciendo lo que más amamos. Y yo creo que eso nos conserva en formol. No, Cristina se cuida mucho. Yo soy amante del vino, con lo cual en Morales de Toro no voy a perder ninguna de las catas que me ofrezcan, o sea que el vino también es salud, que eso hay que decirlo. La verdad es que Sí. sí, pues vais a venir precisamente, lo estás diciendo, Morales del Vino, vais a venir a una bodega, esa música entre barricas, donde vais a poder disfrutar. No sé si alguna vez habéis tocado así rodeados de barricas. Jamás. Yo he recibido premios, tengo además en el Paseo de Cariñena, tengo ahí mis manos puestas y tal, como muchos otros artistas, y he estado en actos, en cenas y tal, pero nunca actuando, así que va a ser... Va a ser especial. No, jamás. La verdad es que es una experiencia porque se dice que es un entorno muy, muy concreto, casi como si fuera un concierto acústico, de donde la gente se sienta, le ofrecen un vino y la experiencia, eso de tomarse un vino con la actuación puede ser excitante. Sí. La verdad es que sí, yo me imagino que también para los artistas el estar en un entorno así pues también os transmite pues vibraciones buenas vibraciones. Oye, ¿qué vamos a poder ver los que nos acerquemos? ¿Qué vamos a disfrutar de vosotros en ese concierto que va a tener lugar? Con los efluvios del alcohol es posible. No se va a distinguir nada. Oh, no se va a saber ni quién actúa. La bodega sí hay un cierto tufillo a alcohol, a vapores del alcohol, que buena gente como tú, que es muy sensible y que no ha probado nunca el alcohol, es posible Que pierda el sentido. estemos levitando, es posible, sí. Bueno, vais a ver, van a ver quizá lo mejor de Amistades Peligrosas, un compendio de sus grandes éxitos y bueno, pues temas revisitados, como es el caso de, por ejemplo, Me haces tanto bien, como una versión de Alex Intec, y todos temas tratados con mucho cariño, yo creo que intentando mantener la esencia de lo que eran los temas originales y otros temas a los que se le ha dado un puntito más novedoso, pero que las últimas actuaciones que estamos haciendo en este mes de mayo pues demuestran que el grupo está más vivo que nunca y sobre todo recibiendo el calor del público de una manera que a mí me está sorprendiendo, porque hemos hecho tres actuaciones en tres ambientes distintos, una discoteca, ambiente nocturno, luego un festival ochentero y luego una actuación en San Isidro nosotros solos, y parecía que estábamos en los 90 tal cual. O sea, no han pasado 30 años. Qué bueno, es que se dice pronto 30 años. Decíamos al principio que estáis igual, que es que da gusto veros porque estáis igual que hace 30 años, pero ¿en qué habéis cambiado? ¿En qué ha cambiado Amistades Peligrosas? Si es que ha cambiado en algo o si es que había que cambiar algo. Bueno, la verdad es que hemos intentado retomarlo en su esencia, aunque estamos ahí ya una vez que hemos empezado a rodarlo, ¿no? Porque al principio era obviamente recuperarlo, reconstruirlo, darle un poco la esencia que era inmediata en el momento que Alberto y yo estábamos juntos en el escenario, ya está. Pero yo sí tengo ahí todo el regustillo y en directo sí me gustaría ir metiendo como cosas ya, como ya estás sentado y tal, además como artista, ¿no? Ya te pide decir, bueno, pues ahora esta canción que siempre la canto igual, ahora me apetece pues meterle de pronto esto, experimentar con esto otro, ¿no? Pero en un principio lo que vais a escuchar va a ser efectivamente toda la esencia prácticamente igual. Se han hecho algunos mixes
juntando dos temas que a lo mejor por separado se hacían como más largos, juntarlos para que fuesen más dinámicos, ¿no? Y también por temáticas. Pero sí, sí está ahí, bueno, pues la esencia pura de Amistades, pero a mí sí me gustaría con el tiempo, pues bueno, también ir metiendo cosas nuevas, también hacer cosas, experimentar un poco pues con nuevos ritmos y todo esto, que al final Amistades es lo que hizo desde el principio. Experimentó dentro del campo del pop con ritmos y con cosas que no experimentaba nadie, y ahí estuvo el éxito también, en hacer algo diferente, personal y vanguardista, ¿no? Es cierto lo que dice Cristina, además es que casi fue una reinvención en cada disco, ¿no? Casi el grupo fue, incluso en temas, en sonido, fue evolucionando, fuisteis evolucionando y el público evolucionó con vosotros también. No es el Amistades Peligrosas del primer disco, no tiene, pues tiene poco que ver con el último. Obviamente, sí fuimos un grupo que fue evolucionando disco a disco. El primer disco quizá fue un poco coger canciones de aquí y de allí sin mucho sentido, porque realmente no sabíamos ni teníamos una idea de lo que podíamos ofrecer, pero estaba claro que faltaban muchos miembros. El segundo ya tuvo un leitmotiv que era la Biblia, las canciones pseudo religiosas o con ese toque tecno religioso. El tercero se incorporó lo que era el barroco, la música del barroco con todas las claves barrocas y una música pop del siglo XVIII. El cuarto fue el etnopop, donde pues aparecieron elementos como las gaitas, sus sonidos más étnicos. Pero un poco lo que, en contraposición a lo que dice Cristina, que a ella sí le apetece ofrecer los temas de una manera distinta, yo en el punto de, si me pongo en la piel del público, cuando va a un concierto de un grupo, no digamos Amistades Peligrosas, digamos Los Secretos, por ejemplo, o cualquier otro público, de alguna manera quieres oír los temas tal cual tú los recuerdas, ¿no? Entonces ahí tenemos una lucha de decirte, oye, yo como público quiero oír la canción tal cual yo tengo ese recuerdo de cómo me enamoré, de cómo me desarmoné, de cómo hice el amor. Entonces, desvirtuarlos demasiado ahí en una frontera que para algunos artistas es vital y de hecho es una un debate lógico, ¿no? El artista necesita reinventar las canciones, pero también desde el punto de vista del público, sí yo soy más conservadora a la hora de decirles, dame lo que yo recuerdo y quiero oír lo que yo recuerdo. Ajá. Pero fíjate, en la historia de la música se han dado casos con un tema, por ejemplo, Aisha, ¿no? Que nosotros tenemos y que llevaremos pronto al directo. Aisha es un tema que hicieron unos autores, lo presentó por primera vez Chet Khaled y fue súper conocido. Y sin embargo, otros artistas lo cogieron, lo hicieron mucho más acústico, más digital y vendió millones y millones. Entonces, mucha gente hace con sus temas eso, como reactualizaciones, de pronto una colaboración, como ha sido lo de Alex Sinté, ¿no? Que está muy bien, gana mucho más en fuerza, no es un gran riesgo porque no es una gran transformación, pero sí ya le da un aire que lo notamos nosotros en directo, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo con lo que se convive y conviven muchos artistas, ¿no? Que es colaboraciones y reversiones, ¿no? También de los temas. La verdad es que supongo que la esencia se mantiene ahí y yo para mí la esencia también de vuestros temas eran vuestras voces. Además, cómo empastaban las voces, eso no se pierde. Y además, ahí están las canciones. Y hablo de canciones que han sido todo un himno pues para esta generación. Sí, bueno, la combinación de nuestras voces está claro que es una química que en ningún momento ni la ensayamos ni la provocamos porque realmente lo nuestro fue una osadía desde el principio. Hicimos vídeos, hicimos maquetas sin prácticamente haberlo preparado en casa y nos metíamos en el estudio y bueno, un poco a lo que surgiera y a mí te digo que todavía me sorprende hoy cuando después de 30 años que nos juntamos en los escenarios le dije, es que tenéis una química particular y dice, yo es que no noto nada. O sea, no, ¡Hala, como enseña! ¡Cárgatelo! es que, es que dice, o sea, que desde dentro es muy complicado ver lo que sucede desde fuera. O sea, soy de los que creen que la gente te conoce mucho más a ti que tú mismo, porque ellos nos pueden ver en 360 grados, cosa que nosotros jamás nos podremos ver así. Te puedes ver en un vídeo, te puedes ver grabado, pero nunca puedes verte alrededor tuyo como eres. Ni incluso tu voz. La voz nuestra, nosotros nos la oímos reverberando por dentro. O sea, yo la voz que emito ahora no me la estoy oyendo y cuando la oigo grabada digo yo, no me reconozco, este no soy yo. O qué chulería, o qué voz de macarra, o, ¿sabes?
siempre te buscas defectos. A nosotros, en general, a Chris y a mí, no nos gusta nada vernos las actuaciones después porque realmente dices tú, este no soy yo, ¿no? No, y porque muchas veces estás en caliente, es decir, a ver, las cosas descontextualizadas también son un shock, porque tú estás tranquilamente en casa y a la mayoría de los artistas, nosotros, los compañeros que nosotros conocemos, no les gusta nada verse, mogollón de gente, ¿no? Que no, porque claro, estás de pronto con la euforia de todo, estás ahí ¡guau! Dándolo todo, que tiene todo el sentido del mundo en un directo, incluso a veces gritas y tal, que tiene sentido con la energía que ahí se ha producido, pero claro, cuando tú estás tranquilo en tu casa, revisando y viéndote, de pronto dices, ¡buah! Pero qué sobrada del Valle, o qué pasa. Pero claro, el contexto es fundamental, fuera de contexto no puedes analizarlo. Oye, pues ya os lo digo yo, que os oigo desde fuera, que sí que suenan muy, muy bien. Hombre, mi criterio a lo mejor tampoco es especial, pero es mi gusto y a mí me gusta veros y disfrutaros. Y os he disfrutado en directo, por lo menos una vez que recuerdo que estuvisteis en Zamora y además que, Alberto, antes de empezar, también lo recordaba y me ha hecho mucha ilusión. Es que la actuación de Zamora, muchas veces, pero no es porque estemos hablando con alguien de Zamora, lo he dicho muchas veces, la recuerdo con especial cariño, me acuerdo hasta el mes que fue, creo que fue el mes de junio, julio, Sí. y fue una actuación bestial porque era una avenida enorme, que no se veía el fin de la gente, yo calculo que había 30.000, 40.000 personas, y la sensación de cómo cantaban tus canciones al unísono, 30.000 personas, eso es algo único, ¿no? Y de verdad que me sucedió en Zamora, y siempre que me preguntan alguna actuación especial en tu vida, hablo de la de Zamora. Fíjate, no era en una avenida, ya no existe, es una explanada, era una explanada al lado del campo de fútbol en La Vaguada, lo que llamamos el campo de fútbol de La Vaguada, y sí, puede ser que hubiese 30 o 40.000 personas entregadas, yo lo recuerdo, además es que con canciones que eran himnos, Estoy por ti, Me quedaré solo, Africanos en Madrid, temas que han marcado y que forman parte de lo que decía en un principio, ¿no? de nuestra banda sonora de la vida. Sí. Y además, lo que decíamos también, ¿no? Que nuestras voces son súper distintas y sin nosotros provocarlo, ni forzarlo, ni tener, que hay otros dúos que son, de pronto está cantando y oyes una sola voz, parece que es una persona la que canta, ¿no? Esa diversidad nuestra de distinguir las personalidades de dos personas también se lleva a la música, a las canciones y al concepto de cada canción, ¿no? En nuestros directos y en nuestros discos conviven canciones de temática social con canciones absolutamente transgresoras también, que también tiene que ver con lo social, la sexualidad, la transgresión, la valentía, el romper esquemas. Entonces, toda esa diversidad de dos personas radicalmente distintas creo que suma y hace que Amistades sea algo muy personal y con una identidad muy propia, ¿no? Os comentaba también que precisamente una de las canciones más cantadas, más coreadas, fue Africanos en Madrid, que precisamente es lo que decía Cristina, ¿no? Es una temática totalmente distinta y yo creo que era las primeras veces que se trataba ese tema de la inmigración en un grupo como era Amistades Peligrosas, además en un momento importante, un momento en el que estabais atravesando, un momento en el que se os escuchaba muchísimo y pusisteis sobre la mesa precisamente ese tema. Fue la primera vez, yo creo que la primera canción que se hizo de ese, Sí. de ese palo y realmente pues sí hubo, vamos, te diré que esa canción está inicialmente compuesta pensando en otra persona que se negó a cantarla al final, o sea que no voy a decir el nombre, pero sí es la canción de Iván García Pelayo que llevaba con ella un par de años y no, hasta que llegó Cristina, que era amigo de Iván, y sí le dijo, trae para acá que esta es nuestra. O sea que sí que es una canción muy especial en la discografía de Amistades. ¿Sí? Sí. Y otra canción también que también recuerdo mucho, que supongo que también interpretaréis en el concierto, Lágrimas de Metal, ¿no? También otro tema que también... No. Cuenta, a ver, Cristina. Reivindico. Tomo Re- nota. Esto queda públicamente escrito. Hay que montar Lágrimas de Metal, porque es que aquí tenemos una lucha de poder peor que los partidos políticos, ¿eh? Esto es peor que la campaña. Nosotros estamos en plena campaña interna. Sí. Entonces, Entonces, tenemos ¿a candidato. quién hay que convencer, Sí. Cristina? Entonces, Alberto, A Comesaña. Comesaña. Bueno, a ver, nosotros hicimos, aquí hay que ser honesto, hicimos un debate interno a la hora de proponer el repertorio que había que hacer en las actuaciones de Amistades Peligrosas. Obviamente no son 3 horas de actuación,
lo normal suele ser 1 hora, máximo 1 hora y media, con lo cual el máximo de canciones que podemos hacer son 15, 16, 17, no más. Entonces, si tienes un repertorio de 60 canciones como tenemos nosotros, está claro que 45, 46 se van a quedar fuera, Sí. de las cuales muchas de ellas, y nos pasan los conciertos, siempre habrá alguien que diga, haz Aísla, hace Satán te invade, hace Príncipe Valiente, hace... Entonces, hay una serie de canciones que son lo que le llamamos el póker de ases, que son Me quedaré solo, me haces tanto bien, Estoy por ti, africanos que tienen que estar en todos los conciertos, y a partir de ahí intentar construir una segunda capa de canciones en la que esté cómoda Cristina, en la que esté cómodo yo, y luego nos hemos incluso dado la licencia de decir, bueno, pues dos las eliges tú y dos las elijo yo. Y Cristina no eligió Lágrimas de Metal. Cristina, Claro, entonces, hombre, es que cuando te limitan el número de lecciones, se queda en una, pues claro, Quítame este velo fue un himno y fue un single además, ¿no? También. Pero vamos, voy a hacer un contraconcierto. Cuando acabe el concierto, hago un contraconcierto con otros temas. oye, la verdad, yo, Tiene el Lágrimas de Metal, un vídeo extraordinario hecho por Gustavo Martín. Maravilloso, maravilloso. Una pena que yo a veces le digo, vamos a ponerlo, aunque sea el previo, como si fuera un antes del concierto, a la gente que se va acercando, proyectarles los vídeos con las canciones, porque por lo menos hay 3 temas como la larga espera, Lágrimas de Metal, incluso pasaba con Muy peligroso y Sacrifícate, que ahora las hemos montado, pero sí que tenían un gran vídeo y que daba pena que se quedaran escondidas, ¿no? Entonces, pues, pero sí, yo el vídeo de Lágrimas de Metal sí lo reivindico. Aparte que fuimos pioneros, cuando aquí se debatía, cuando el aborto todavía no era legal, se estaban debatiendo los supuestos y nosotros planteamos en la canción que hizo Iván García Pelayo, en las imágenes, ¿no?, que dice Alberto, habla de todo, de hecho de la violación, habla bueno, pues de la situación cuando tú no puedes mantener, de pronto construir una familia porque no tienes medios, y fue absolutamente rompedor y transgresor en ese momento también, y valiente. la verdad es que sí, y es muy de agradecer, porque sí que hemos tenido una época en la que precisamente desde la música se lanzan, o no se lanzan mensajes, o se lanzan mensajes cuanto menos que provocan equivocaciones. Y sí que se agradece mucho precisamente esa temática que habéis utilizado vosotros en vuestras letras, en vuestros temas. Yo creo que es la clave del éxito, aunque a veces esto es un tema interno de debate, que nunca llegamos a un acuerdo, porque cada uno tenemos clarísimas nuestras posturas, pero para mí, en mi posición, en mi candidatura, o sea, en mi programa político, en mi candidatura, que estoy aquí defendiendo, creo que la clave del éxito tiene que ver con eso, con hacer, por supuesto, canciones que son himnos, porque para bailar, pero también porque rompieron, no eran solamente cosas frívolas, es decir, estamos hablando de una sexualidad explícita, pero con absoluta elegancia, un hombre y una mujer iguales. Yo creo que era súper rompedor, como lo es también hablar del racismo o hablar del aborto. Yo creo que esa parte de combinar lo que son canciones con textos de realidades que están en la sociedad y que afectan a todo el mundo, y que la gente tiene posicionamientos y sensaciones y emociones sobre las cuestiones sociales, y también sobre la parte de divertimento, de disfrutar bailando, que africanos puedes bailarlo y la gente lo baila y lo palmea, y la letra es una letra brutal, brutal. La verdad es que sí. Desde mi candidatura tengo que decir, canciones tienen que ser grandes canciones, aparte del tema del que traten. Es decir, que de nada vale que trates un tema como el bullying, por ejemplo, el acoso escolar, que a mí sí me preocupa, pero si la canción no atrae, no interesa, o no es definitivo, pues no haces nada. Simplemente estás transmitiendo un mensaje como si fueras un cantautor de los 70 que nos lanzaban auténticos ladrillos como diciendo, es que yo estoy apoyando tal causa, y dice, vale, pues pero a mí la canción ni me llega ni me gusta. Entonces, lo que como artista es hacer canciones bonitas, buenas, bailables o no, que te lleguen o no, o sea, que te lleguen al corazón, que te hagan pensar, pero que sean bonitas, que sean cantables. Entonces, esa es la lucha que un poco yo le intento inculcar a Cristina, decirte, de nada vale que intentes mandar mensajes si la canción no es buena. Y a mí, por ejemplo, es el caso de Lágrimas de Metal, donde se me queda como una canción que es hecha por los mismos autores que Africanos en Madrid, se me queda como un subproducto de Africanos en Madrid. La buena es Africanos en Madrid. Lágrimas de Metal pasa a ser vamos a hacer algo
que recuerde a Africanos en Madrid. Eso es un poco el... Bueno, en este debate yo... Claro, él, por ejemplo, claro, es que la música es algo tan personal porque de pronto una persona te dice, no, es que esa es la canción, claro, es que Y te es puedes encontrar en la muy vida subjetivo. Claro, que te dice que su canción favorita de Amistades pues es claro, de la Vergara. sí. O sea, que dice, bueno, pues... Oye, Es que es muy, muy... Claro. Oye, como moderador en este debate, yo creo que voy a sacar un tema que nos ponga de acuerdo a los tres. Vamos a hablar de lo que es Zamora, que es una ciudad muy bonita, que no sé si conocéis. ¿Habéis disfrutado, cuando vinisteis a actuar, conocisteis, os dio tiempo a conocer Zamora? Nunca da tiempo, a no ser que vayas a algún caso muy concreto que te dé a dormir 2 noches. Lo normal es conocer el hotel, el recinto y los caminos del recinto al hotel y las carreteras de salida y algún área de servicio, poco más. Pues... Pero yo sí tengo que decir que yo voy a ir en tren hasta Zamora y luego me voy a quedar en Toro. Me acompaña la presidenta del club de fans porque nos gusta mucho también interactuar con la gente y que la gente que nos quiere y nos cuida viva también por dentro lo que es un viajar con tu artista y convivir. Y entonces a mí, como yo soy súper sociable y vamos, yo me llevaría a todo el mundo conmigo a todos los sitios, y entonces nos quedaremos en Toro a dormir. Y me he enterado hoy que está la feria, claro, así que lo voy a disfrutar, por lo menos voy a conocer Toro y Zaragoza, bueno, va a ser de la estación directamente a Toro. Pues disfrutad mucho. Este programa se llama Dos que sí, uno que no, porque precisamente es un dicho típico en un establecimiento, en establecimientos hosteleros de aquí, que hacen alusión a unos pinchos morunos y se decide que piquen o que no piquen, pues eso, algo de uno que sí, dos que sí, etcétera. Entonces os recomiendo y os invito a que vengáis a probarlos. Alberto, Cristina, muchísimas gracias, un placer charlar con vosotros, de tener el tiempo, porque ya solo veros, lo que os he dicho y no suena, no quiero que suene apeloteo, pero es que es verdad que estáis iguales, así que si no ha pasado el tiempo por vosotros, por nadie más tampoco, y es una gozada disfrutaros. Y mañana tenemos una cita, ya saben, en el Museo del Vino, en Morales de Toro, en ese ciclo de músicas entre barricas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer. Tu presentación y por el cariño. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Nosotros continuamos. Otro enorme. Continuamos en Dos que sí, uno que no. Vamos a ver la actualidad que nos deja la actualidad municipal. El Ayuntamiento de Zamora pondrá en marcha la semana que viene los trabajos para sustituir el césped artificial en el campo anexo al estadio Ruta de la Plata, una vez que ha concluido la temporada de competiciones que se desarrollaban en este espacio los clubes deportivos de la ciudad. Las obras de ejecución, que suponen un desembolso de 250.000 euros. Se presenta este libro, Arquitectura de la Luz, aportaciones de las compañías hidroeléctricas al patrimonio de Zamora, de Rafael García Lozano, además con una edición espectacular, un bonito libro que tiene un contenido que ha tenido mucho trabajo y que nos va a contar Rafa. ¿Puedo llamarte Rafa? Claro. Te pasa lo que a mí, ¿no? Cuando te llaman Rafael es porque te van a reñir. Eso es. Eso no suele pasar a los Rafas. Oye, muchas gracias por venir. Bienvenido. A vosotros. Además, muchas gracias. Dándonos un motivo espectacular, como es la presentación de este nuevo libro. ¿Qué nos podemos encontrar? Esta Arquitectura de la Luz, ese título así tan redondo, aunque luego tenga ese subtítulo tan largo, que decías tú en un principio que a lo mejor lo tenías que haber hecho más corto, pero bueno, así queda bien reflejado desde el título lo que nos vamos a poder encontrar. Sí, esa es la idea, jugar un poco con un título que sea como muy redondo y que nos ayude a recordarlo y que bueno, pues sea icónico también del libro. Además ese juego, ¿no? Arquitectura de la luz, producción eléctrica, bueno, creo que venía muy a cuento. Y el subtítulo que en el fondo nos dice de lo que se habla, que son las aportaciones de las
compañías hidroeléctricas al patrimonio de la provincia. No obstante, es bueno puntualizarlo, porque así visto de primera vista, o vista esa foto tan bonita y tan bien elegida y tan a cuento, pues uno dice, bueno, pues estamos hablando de las arquitecturas que están vinculadas a los poblados de las centrales hidroeléctricas, que es verdad y ocupan gran parte del volumen, pero no solo nos centramos en eso, también se estudian los edificios que crearon las compañías para sí mismas, para oficinas, por ejemplo aquí en la ciudad, edificios de viviendas, etc. También están estudiados en el libro, que me parecía que era importante, recoger todo el patrimonio que se crea en aquellos pueblos que desaparecen porque se anegan por las aguas y que hay que crear de nuevo, que la iniciativa no es directamente de las compañías hidroeléctricas, sino de otras instituciones, pero que las compañías están detrás como para sostener, incluso para ofrecer el proyecto. Y bueno, pues también pues incluso algún monumento, los edificios que componen los poblados e incluso pues, los propios institucionales de las propias compañías. Incluso, ya por poner un dato concreto, está estudiado el poblado de Ribadelago, que propiamente no es de una compañía hidroeléctrica, pero por razones obvias, como sabemos, pues surge a partir de un problema hidroeléctrico, fue la ruptura de la presa de Vega de Tera. La verdad es que son edificaciones que forman ya parte del paisaje, de nuestro patrimonio y de nuestro patrimonio paisajístico de la provincia de Zamora. Eso es, y yo creo que esto es uno de los ganchos que tiene el libro, que otras veces, o algunas de las obras que hemos presentado otras veces mías aquí, pues igual son más desconocidas, pero todos conocemos alguno de los poblados, hemos estado por allí de pequeños, de mayores, y además tiene ese puntito que yo creo que es muy interesante de estos libros, sobre todo de los poblados, que son poblados muy artificiales, porque han sido creados de nuevo, o sea, de pronto en un sitio no hay nada y aparece, ¡pum!, de repente un pueblo creado de nuevo. No hay la espontaneidad que hay en los poblamientos ordinarios, ¿no?, de que surge un pueblo, surge una calle, se va creando, va creciendo. No, aquí es todo como en un paquete, que llega de nuevo, además como muy idílicos, esas arquitecturas tan vernáculas, tan vinculadas a lo rural, a veces ingenuas, que no lo son para nada, pero tienen ese puntito, y luego incluso estos aspectos de como de lugares de frontera, ¿no?, por esa ubicación también las que están tan cerca de Portugal, ¿no? Yo creo que esos elementos, como dices, configuran un paisaje que ya no solo es arquitectónico, sino que es antropológico y cultural, ¿no? Y también por eso esa foto, ¿no?, ese poblado de Villalcampo al fondo, los barracones de construcción, en primer término la obra, y un grupo de gente ahí humanizando el lugar. Yo creo que precioso. Oye, ¿cómo eran estas construcciones? Bueno, si es que hay algún elemento en común entre ellas. Bueno, es difícil establecer elementos comunes porque, pensando en las de los poblados de Iberduero, que son el poblado de Lesla, o sea, Recoballo conocido vulgarmente, el poblado de Lesla, Castro y el poblado de Villalcampo, los tres promocionados por Iberduero, pero aunque tenían oficina técnica de arquitectos, los tres son de arquitectos diferentes. Entonces, al principio uno dice, bueno, pues tendría que ser obras de los mismos arquitectos. No, no lo son. Y de hecho, el de la foto, el de Villalcampo, que quizá es el más importante de los tres desde el punto de vista arquitectónico, está diseñado por Luis Gutiérrez Soto, que es uno de los 2-3 arquitectos más importantes en el panorama nacional en la primera mitad del siglo XX. Entonces estamos hablando de arquitectos de primera línea, algunos locales, algunos arquitectos son locales, son de aquí, pero otros muchos, como los tres grandes poblados de Iberduero, venidos de fuera, con una importancia y una relevancia tremenda. La verdad es que son construcciones, lo que decíamos, que forman parte de nuestro paisaje, que pueden que tengan pues bueno, elementos en común unos con otros, pero que se han integrado perfectamente y ya no nos imaginamos precisamente el paisaje sin estos poblados. Y de hecho, la imagen que estás mostrando ahora mismo, que aparece en la iglesia de Palacios del Pan, es una iglesia construida justo en los años 30 para el pueblo nuevo que se construía de Palacios al haber quedado el anterior anegado por las aguas. Pues desde la tipología arquitectónica uno lo ve y dice, bueno, pues puede ser como cualquier otra iglesia, porque de hecho el lenguaje es un lenguaje muy del siglo XVI-XVII y pasa tan desapercibida. Entonces, este elemento que comentas es muy importante, se han integrado mucho y bien, esa otra también es la misma, es otra imagen, pero sí, muy integradas en el paisaje y casi como tan naturales, sí. Oye, la verdad es que es interesante, es muy bueno el poner en valor estas construcciones. Sí, una de las pretensiones que tiene el libro, bueno, no solo es catalogar estas arquitecturas, que el estudio es pionero, no se había hecho nada en Zamora sobre el estudio y catalogación de estas arquitecturas y documentarlas,
También las obras de arte es importante, no solo las propias arquitecturas, sino sobre todo en los edificios que son de carácter más simbólico, igual las iglesias o los clubes sociales que tienen elementos artísticos están estudiados. También las biografías, tanto de los arquitectos como de los ingenieros y de los artistas que las crearon. Llena un vacío en la historia del arte y de la arquitectura zamorana contemporáneas y también nacional, porque este tipo de obras monográficas de carácter provincial sobre las arquitecturas vinculadas a los ingenios hidroeléctricos no proliferan, no es común. De hecho, yo he manejado literatura de este tipo y no hay prácticamente de carácter global de una provincia. Entonces, bueno, pues abre vías, está claro. Y luego, pues pone en valor, que es en realidad lo que comentabas, pues un patrimonio que es el rural en la provincia, que es muy interesante, porque normalmente las grandes arquitecturas están vinculadas a la ciudad, Benavente, Toro, pero esa imagen que nos muestras de la iglesia de Ribadelago con la vidriera que preside el hastial de la iglesia, o incluso los bocetos primitivos que hizo José Luis Sánchez para ello, pues claro, descubren que estamos hablando de que ese escultor y vidrierista ha sido uno de los 3 grandes escultores de los años 40-50 en España. Es lo que te iba a preguntar, ¿qué relevancia tenían a nivel, estas construcciones locales de aquí de nuestra provincia, a nivel nacional? Bueno, pensando estrictamente en los poblados, no en las otras arquitecturas que van vinculadas a la recuperación del elemento del patrimonio, están más o menos a la altura de lo que se ha podido hacer en otros lugares. Durante estas épocas en España, tanto en los poblados de este tipo de empresas como en los pueblos del Instituto Nacional de Colonización, que crearon sobre todo en los años 40 y 50 para poblar el campo y generar industrias de carácter agrícola, en muchos casos, como eran arquitecturas, valga la expresión, un poco residuales en el panorama nacional, tuvieron cabida algunos arquitectos que utilizaban lenguaje como ese que vemos ahí, de carácter muy moderno, muy racionalista, mientras en otras latitudes del país o lugares más céntricos estaban haciendo arquitecturas muy, pues como la Universidad Laboral de Zamora, con ese regusto histórico. Entonces generó la posibilidad de que arquitectos de primer orden nacional intervinieran, como en el caso de Ribadelago que estabas mostrando, que el arquitecto es Teresa, que hace obras de este tipo por todo el territorio nacional, y lo tenemos en Zamora, así, traído por la Dirección General de Arquitectura. Gracias a esta circunstancia, pues tenemos, o el caso que decía de de Villalcampo, que quizás sea de todos los poblados, el más interesante de todos, pues uno de los grandes arquitectos del siglo XX. La verdad es que no le damos la importancia que merece a, precisamente, bueno, pues desde el punto de vista arquitectónico. Quizá es algo que hemos visto ahí, nos resulta curioso y no lo valoramos. Claro, al final, acostumbrados a verlo de siempre, caemos en la circunstancia de que, bueno, como es de siempre, lo hemos visto siempre, no le damos tanto valor. Y un poco la pretensión del libro, entre otras, es esta, es decir, vamos a parar, vamos a considerar este tipo de arquitecturas, vemos qué valores tienen y, bueno, podríamos decir, bueno, pues son las nuestras, vamos a hablar de ellas, vamos a hablar bien, ¿cómo vamos a hablar mal de lo nuestro? Pero no es el caso. Son arquitecturas nuestras, vamos a hablar bien de ellas, pero son arquitecturas muy potentes desde el punto de vista arquitectónico en todo el panorama nacional. No hablamos de arquitecturas menores, sino de arquitecturas muy singulares y además, como decimos, radicadas en el mundo rural, que de alguna manera pues están poniendo de relieve la importancia que tuvieron estas intervenciones en el patrimonio arquitectónico del siglo XX. Y la lástima es que es un patrimonio que en muchos casos está abandonado. Esa es la pena, pero lo que tiene la arquitectura y el patrimonio en general es que cuando no tiene un uso directo, pues como nos pasa a cualquiera, cuando no utilizas un bien, pues al final el bien se deteriora. Si las empresas hidroeléctricas, como es natural, se dedican a vender energía eléctrica, pues no tienen en su punto de interés la conservación de estas arquitecturas, pues al final se van deteriorando y se van perdiendo. Pero yo creo que es un elemento que deberíamos reincorporar, porque es que además yo creo que ese tipo de arquitecturas tienen un potencial turístico sin duda, pero creo que incluso económico, ¿no? O sea, hemos visto cómo en Castro hace bien poco pues una empresa lo ha comprado para hacer una intervención integral para hacer un establecimiento turístico. Pero es que se me ocurre, ¿no? Comentando pues, en estos días, ¿no? Digo, qué bonito sería, yo no me dedico a esto, me dedico a investigar, ¿no? Digo, qué bonito sería un poblado de este tipo que se convirtiera en una residencia de ancianos, donde los ancianos no vivieran hacinados en una habitación entre 4 paredes en un bloque, sino que con viviendas diferenciadas puedan vivir ahí, en lo que eran los servicios centrales de hospedería, pudieran ir a comer, es decir, sería una maravilla, ¿no? Entonces, yo creo que ofrecer este tipo de
que pensemos qué valor tienen estas arquitecturas, y esta es la finalidad de este libro, que veamos qué valor tienen y que demos la pista para que otros puedan considerar cómo potenciarlos, ponerlos en valor, descubrir sus valores arquitectónicos, y no solo como un elemento de museo, sino que veamos que podemos dar un rendimiento. Yo creo que es algo de lo que, bueno, el libro desde luego lo pretende, ¿no? Yo tengo claro que estos trabajos que saco adelante, que no me rentan económicamente nada, pero sí que los hago por voluntad de servicio. Y esto es importante, que yo lo tengo claro, ¿no? Estamos prestando servicio a la ciudadanía en general de Zamora, vamos a descubrir el valor del patrimonio que tenemos, que no es mediano ni mucho menos, tenemos cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, si somos capaces de conocer lo nuestro, lo valoraremos y por tanto tenderemos a cuidarlo y a potenciarlo. La verdad es que es muy de agradecer precisamente eso, que haya alguien que incluso nos pueda abrir los ojos, que no sé, que a fuerza de ver las cosas no le demos el valor que tiene, y siempre viene alguien que de alguna manera te lo hace ver. Y una posibilidad, lo que decías, de darle una segunda vida a estos poblados. Yo recuerdo haber ido precisamente a un poblado en Salamanca que estaba destinado, desde el punto de vista hostelero, pues para alquilarlo para bodas, por ejemplo, ¿no? Entonces todos los invitados podían pasar la noche allí, había una iglesia donde se podía efectuar la boda, etcétera. Que es una segunda vida que se le puede dar a un poblado como este, que sería estupenda. Al final es pues pensar qué posibilidades nos ofrecen. Y yo creo que en la medida que conozcamos mejor el potencial que tiene, seremos capaces de acertar a proponer o a plantearnos posibilidades de, bueno, pues de desarrollo, que en el fondo revierten en la provincia. Oye, ¿cómo era la vida en un poblado como este, el día a día? Esto quizás se lo deberíamos preguntar a personas que viven aún y que han estado residiendo ahí, ¿no? Pero fundamentalmente, al menos desde el punto de vista proyectual, estaban pensados para la residencia de trabajadores, operarios normales que trabajaban en la empresa, pero también había casas, y bueno, pues un poco con ese punto clasista de la época, donde estaban pensados para el jefe de la central, los subjefes y los directores técnicos, hasta el punto de que las propias arquitecturas tenían índices de calidad, algunos mayores que otras, dependiendo de quién fuera el destinatario ocupante. Pero al final supongo que era un modo de vida muy de pueblo, en el mejor de los sentidos, de trato cercano, de cercanía, con ese punto de, no es tu casa, porque es un depósito que la empresa te cede como contraprestación o como pago en especie, por así decirlo, también de los trabajadores de las empresas. Oye, Rafa, muchísimas gracias. Gracias por mostrar esas inquietudes arquitectónicas que nos has ido mostrando muchas veces, a veces a través de libros, otras veces nos has ayudado y nos has pues echado una mano en estos reportajes que han ido de tu mano, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias fundamentalmente también por eso, por poner en valor ese patrimonio que a veces no sabemos valorar. Gracias a vosotros por darnos la posibilidad de hacernos eco de ello. Así que nada, ya sabes, aquí estamos cuando tengas otro libro como este tan bonito, tan concienzudamente trabajado. Aquí te esperamos para hablar de él. Gracias. Gracias a vosotros. Nosotros continuamos pues preguntando y consultando nuestros ancestros, viendo cómo eran pues determinados objetos que se utilizaban anteriormente. Estamos hablando de nuestro acervo. Muy buenas, nos encontramos una semana más en Acervo, este espacio para la cultura tradicional de Zamora. Piezas que nos han llegado a nuestros días, venidas desde el pasado, desde la tradición, desde la artesanía de la provincia de Zamora, y que la Asociación Don Sancho llevamos 30 años manteniendo, divulgando, estudiando, para mantener todo este tipo de artesanía. Habíamos hablado del bordado carvajalino en diferentes piezas y lo vamos a concretar en una de las piezas más curiosas que se utilizaron antiguamente en el vestir tradicional. Me estoy refiriendo a las faltriqueras. Las faltriqueras son una especie de bolsitos hechos en paño que se llamaban de diferentes maneras. Se llamaban avantal, incluso vantal, faltriquera, bueno, se dice de diferentes maneras, pero bueno, el término de faltriquera yo creo que está bastante extendido en toda la provincia. En este caso están decoradas al estilo carvajalino, están recortadas primero y cosidas,
y luego una vez que está recortado y cosido, ya se decora bordando encima. Todas tienen una abertura con la cual pues podían meter antiguamente pues bueno, lo que necesitaran, en una especie de bolso para guardar bueno, pues lo que se necesitara, y que normalmente este tipo de faltriqueras generalmente eran interiores, quiero decir, no se solían ver o se veía un trocito, no era una pieza para estar exhibida, a pesar de toda la artesanía que tiene y de los diferentes coloridos y picados y bordados. Era una pieza que de alguna manera iba debajo del mandil o quizá asomando muy poquito, un tercio de ella, y que servía pues eso para guardar las cosas. En términos generales es más o menos un rectángulo con diferentes formas, hay algunas que pueden estar con una forma más pronunciada para que asiente mejor en la cintura, pero generalmente bueno, pues es un rectángulo en el cual los colores siempre van a ir contrastando. Si el fondo es oscuro, el picado es claro, o si el fondo es claro, el picado es oscuro. Generalmente esta cuestión de tener contraste de colores era lo que se buscaba, llamar una combinación que quizás hoy en día no la haríamos, pero que dentro de la tradición era muy habitual el uso de todos estos colores. Lleva un atadero, que era el que servía para atar a la cintura, y de esta manera llevar este bolsito, esta faltriquera, llevarla pegada al cuerpo para guardar las pertenencias. La manera de colocarlo, mucha gente siempre dice, ¿dónde se pone la faltriquera? ¿En la izquierda o en la derecha? Bueno, pues generalmente, como la mayor parte de las personas, o hay un porcentaje mayor de personas diestras que zurdas, se suele poner del lado derecho, tal que así. Pero también encontramos en algunos sitios donde la faltriquera está colocada en el lado izquierdo, o sea que eso depende si se es diestro o si se es zurdo, pero generalmente es verdad que nos encontramos las faltriqueras colocadas así en fotografías antiguas. De cualquiera de las maneras, va colocada bastante adelante, de tal manera que lo único que se vería sería un trocito de la faltriquera. Luego, con el atadero, se suelen atar en la parte de adelante, para así todos estos ataderos queden cubiertos con la pieza posterior del mandil. Así que bueno, espero que le haya gustado esta pequeña pincelada sobre una de las prendas más singulares, como antiguamente llevaban el bolso colgado a la cintura. Muchas gracias y espero que hayan disfrutado. Músico, compositor y director de la banda de la Real Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias. Hablamos de este joven zamorano, de Víctor Argüello. Víctor, bienvenido. Muy buenas, Rafa, ¿qué tal? Oye, muchas gracias. Muchas gracias porque siempre es un placer traer a gente joven que se mueve, gente joven que hace cosas. En este caso, un músico como tú que haces un montón de cosas. Bueno, nada, en primer lugar, gracias a ti por invitarme al programa, que la verdad que me hace ilusión. Yo que además que lo sigo por la tele, pues digo, qué bien. Digo, pues si algún día hay oportunidad, pues mira, llegó el día y muy agradecido, la verdad, por contar conmigo. Y bueno, pues sí, haciendo cosas, como siempre, sin parar y bueno, eso es lo bueno, no parar. La verdad es que sí, además precisamente lo estás diciendo tú, que no paras, que te vemos en muchísimos frentes, ¿no? Y todos ellos, además, interesantes y con la música de fondo. Hablamos ahora mismo, se me estaba ocurriendo precisamente lo que decía en un principio la banda de la Real Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias, que tú eres el director. Qué bien suena esa banda. Tuve la suerte este año de grabar la procesión, de disfrutarla, ir detrás, o sea, entre la banda, y la verdad es que fue una gozada. Bueno, muchas gracias por tus palabras y bueno, la verdad que
que sí, han sido la verdad que semanas intensas también de trabajo y de ensayos, las previas sobre todo también a Semana Santa, porque bueno, toda puesta en escena o toda actividad o todo trabajo que se quiere presentar, pues siempre requiere de una preparación previa. Y en el caso, pues la verdad que de la banda, pues intentar aunar tanta gente que no es fácil muchas veces, porque ya muchas veces es difícil ponerse de acuerdo, sin ir más lejos, cualquier persona que tenga un grupo y pueda ser un cuarteto ya es muy difícil coordinar, porque cada uno en 1000 sitios, en 1000 historias, con 1000 actividades, y ya no hablamos, pues a lo mejor si estamos rondando las 30 personas, un poquito más, entonces la verdad que coordinar es difícil, pero bueno, luego al final siempre se acaba sacando tiempo, unos días pues bueno, pues sí que es verdad que asistimos unos, otros y tal, pero luego al final el trabajo la verdad que y la experiencia pues luego al final pues es satisfactoria y lo mejor es que lo disfrutamos, lo pasamos bien y al final es con lo que nos quedamos. Y con lo difícil que es precisamente echar a rodar una banda de cero. Es decir, empezamos, pues eso, sin tener nada antes, es decir, de cero y empezamos a salir. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, la verdad que todo comienzo, no vamos a mentir que es difícil. Y bueno, pues esta iniciativa surge ya en el año 2020, que bueno, pues con todo el tema de la pandemia y aquella Semana Santa de 2021 que venía ya pues bueno, pues con ciertos actos y celebraciones, pero ya no con procesiones en la calle. Y sí que bueno, pues muchas cofradías, como en el caso de nuestra madre y luego también la gran mayoría, optan por hacer sus actos personales de cada cofradía. Entonces, en un principio, meses previos a que se pudiese celebrar aquel espectáculo que a lo mejor pues mucha gente puede recordar en el Teatro Ramos Carrión, que llevaba por título Remembranza, y que bueno, pues suponía el aunar en un mismo montaje teatral, musical y audiovisual, pues esas sensaciones que cualquier hermano y la gente a pie de calle puede tener dentro de la noche del Viernes Santo. Entonces, bueno, también pues recordamos que es una época en la que muchos colectivos también paran su actividad debido al COVID y bueno, pues muchas veces pues no es muy factible quizá contactar con otras bandas por el tema de que bueno, pues había, es verdad, mucho miedo, las medidas tampoco eran las adecuadas. Entonces, bueno, se nos propone en un primer lugar a mí pues por afinidad con la cofradía y tal, por parte de Isabel y también pues de Luis Fer, buen amigo, el poder pues llevar a cabo estas actividades para ese año con la cofradía. Entonces nos ponemos manos a la obra, empezamos pues a llamar gente, pues vamos a hacer una pequeña banda pues para estos dos eventos que tendríamos, que en aquel momento el tema de esta actuación en el Ramos y luego el Viernes Santo de ese mismo año que hicimos pues una pequeña misa con música y algunas marchas y tal, y entonces pues bueno, pues poco a poco llamando gente entre unos y otros conseguimos reunir pues un pequeño grupo que ese año pues no sé si andaríamos pues sobre los 28, unos 30 y lanzamos a rodar pues en ese año pues hicimos estas actividades. En aquel momento no éramos banda como tal, pero luego yo creo que eso fue el germen para que después pues ya Isabel y la directiva y hablando, bueno Víctor, pues ¿por qué no podríamos hacer una banda que fuese de la cofradía y así poder hacer actos también y bueno, pues cumplir un poco también las necesidades de la procesión y tal, y bueno, pues lo empezamos a plantear, un poco a contar con la gente, todos aquellos que han querido participar, pues bienvenidos sean, y luego siempre también con la mentalidad de que bueno, al final es una banda que tiene un significado y una actividad muy concreta que es actos para la cofradía, es decir, pues el acto fundamental que es la procesión de Viernes Santo, y luego nuestra madre suele hacer muchos actos también benéficos y eso implica actos culturales y de vez en cuando pues surgen navidades, pues este año, pues, sin ir más lejos, un pasacalles de villancicos, pero dentro del marco de la cofradía, o yo qué sé, también surgió otras navidades un concierto y también pues para acto benéfico, pero eso, la función concreta es dentro de la cofradía, o sea que en ningún momento pretendía ser esto un colectivo más con actividad anual durante el año, sino que yo creo que es una función muy específica. Además, un concepto nuevo, esa banda para una cofradía, una banda de una cofradía, ¿no? Que era algo que no habíamos visto. Es el concepto
que habéis acuñado vosotros. Sí, la verdad que aquí en Zamora sí que es un concepto nuevo, porque sí que es verdad que pues tenemos otras bandas de música, no bandas en este sentido dichas, sino también bandas de cornetas y tambores, pues por ejemplo como la de Jesús Nazareno, que es propia de esa cofradía, pero en el concepto ya de bandas de música con instrumentos clásicos, la verdad que sí que ha sido un proyecto en ese sentido pionero, porque no es muy común por esta zona ver este tipo de agrupaciones vinculadas a una hermandad en concreto. Sí que, por ejemplo, en el sur se suelen ver, pero bueno, esta iniciativa y que hemos echado a rodar, pues bueno, pues la verdad que la estamos afrontando pues con ilusión, con trabajo, esfuerzo y bueno, haciéndolo de la mejor manera que podemos. Oye, Víctor, y ahora ha acabado la Semana Santa, bueno, de hecho ha acabado hace más de un mes. ¿Qué hace la banda en este tiempo? Es que tendemos también, y eso es un error por parte nuestra, de asociar las bandas casi con la Semana Santa, pero es que hay muchas más cosas aparte de Semana Santa, ¿verdad? Sí. Donde pueden participar las bandas, en este caso también la vuestra. Claro, así es. Bueno, pues una vez que pasa la Semana Santa, pues la verdad es que nosotros damos ya por finalizado lo que es el ciclo del año. O sea, que ahora mismo estaríamos hablando de un periodo de descanso en el que, bueno, también muchas veces yo digo, no hace falta que tenga que haber una actividad o un concierto, si para ir más lejos juntarnos, vernos un día y yo qué sé, cenar o compartir también con todos los miembros y amigos de esta agrupación. Pero en el ámbito así de actuaciones, la verdad que una vez que pasa el Viernes Santo, la actividad cesa y estamos pues a disposición de lo que la cofradía mande, o en este caso, pues hay por ahí alguna petición, como sin ir más lejos, lo que esta sí que es verdad que fue dentro del ámbito de la Cuaresma, se nos contactó desde Villar del Buey a través de nuestro capellán Juanjo Carbajo, a quien mando un saludo desde aquí, pues el poder ir a la iglesia de ahí, de Villar del Buey, para ofrecer un concepto de marchas, por ejemplo. Entonces, bueno, pues también si hay alguna petición o así, pues siempre viéndolo bien con tiempo, disponibilidad y tal, pues bueno, siempre se puede estudiar, pero la verdad que ahora estamos en periodo de descanso hasta que haya un festival benéfico, seguramente para las Navidades ya a finales de este año. O sea, que tenéis tiempo todavía para ensayar y para hacer esas quedadas, ¿no? Que tú eres quizá el instigador, ¿no? Sí, sí, no, la verdad que hay tiempo de sobra para meditarlo y para bueno, hacer lo que haga falta, la verdad que sí. Oye, Víctor, ¿qué supone para ti formar parte de la banda y dirigirla? Bueno, pues la verdad que para mí a mí es una actividad que me gusta mucho, porque ya hace unos años que me intereso por el tema de la dirección de agrupaciones, pues bueno, pues empiezo a estudiar un poco por mi cuenta, acudiendo también a cursos, y la verdad que es un mundo dentro de la música que me apasiona y me gusta mucho. La verdad que, bueno, pues gracias a esta iniciativa y este proyecto que hemos echado a rodar, pues la verdad que bueno, pues que uno también pues puede seguir también en ese sentido formándose y evidentemente compartiendo el primero que aprende yo también de mis compañeros, pues, y de cualquier persona, que siempre la verdad que aprendes algo nuevo todos los días de cualquier persona que sea, y eso al final yo creo que es lo realmente enriquecedor de esta profesión que es la música. Al final no dejas de estar formándote, es una formación continua y yo creo que eso es lo bonito. La verdad es que es cierto lo que dices y es verdad, estoy totalmente de acuerdo contigo en que es lo bonito, porque el poder aprender unos de los otros, y sobre todo se da en esta faceta como es en la música, es muy enriquecedor, como tú mismo decías, y además compartes bueno, pues notas musicales en un montón de proyectos, porque estamos hablando de la banda de nuestra madre, pero también estás en muchos sitios más. Sí, bueno, luego la verdad que, pues, como yo digo, el año es muy largo y evidentemente en este caso la banda es para lo que es la Semana Santa, dura lo que dura. Evidentemente luego dentro del año hay muchas actividades. Pues cuando nos llega, por ejemplo, la época, sin ir más lejos, en Carnaval, por ejemplo, pues con mis amigos de la agrupación Carnavalesca Los Pobladores, pues nos ponemos el traje, y es época, por ejemplo, de cantar, también de seguir disfrutando en este sentido de la música, que llega también el verano, y también pues junto mis amigos de Charanga El Tropezón, pues bueno, pues es hora también pues de amenizar pues también esas fiestas populares y también pues esos eventos que hay en la ciudad, pues sin ir más lejos ahora el próximo mes de junio, que tendremos un par de salidas aquí en Zamora, y bueno, pues al final son diversas épocas dentro del año que, bueno, pues uno se va estructurando y evidentemente pues cambiamos la batuta por el instrumento, o el instrumento por cantar, o por lo que sea necesario.
y luego también tu faceta como compositor. Y además es algo que me gusta, porque hay unos cuantos compositores, nuevos compositores, digo nuevos compositores porque es la primera vez que están aportando obra precisamente en nuestra Semana Santa. Hablo de ti, hablo también de José Luis Santiago, que han aportado marchas nuevas a nuestra Semana Santa, enriqueciéndolas también de obras musicales. Así es, y además eso me parece que es una actividad súper bonita, el que entre todos podamos enriquecer dentro de pues nuestras medidas, porque unos a lo mejor con más tiempo, otros con menos, y podamos enriquecer al patrimonio musical, ya no solamente de la Semana Santa, sino al patrimonio musical en general, pues yo creo que siempre pues es una satisfacción para todos, pues que entre todos, pues en este caso, que tú lo tienes desde casa, a tu hermano José Luis con esa marcha del encuentro, que muy bonita por cierto, y desde aquí pues la enhorabuena, y luego también pues con otros grandes maestros de esta tierra, mi amigo David Rivas, también para él un saludo desde aquí, y luego pues también nos acordamos de Pedro Hernández Garriga con estas dos marchas también, Yeridaty Nazarenus, que presentó este año, y por otro lado Jaime Gutiérrez también, buen amigo, que bueno, pues que gracias a ellos, que en su día también fueron los pioneros en el tema de la composición, pues gracias a ellos luego los que hemos venido detrás nos hemos ido animando y haciendo cosas por Zamora. Oye, Víctor, ¿qué proyectos tienes? ¿En qué andas metido? Que yo no sé de dónde sacas tiempo para hacer tantos, pero vamos, que se te ve disfrutando de la música, se te ve que disfrutas incluso al contarlo, pero eso, ¿en qué estás metido ahora? Pues mira, ahora sí a corto plazo, la verdad que bueno, sin ir más lejos, pues bueno, ahora también pues, como comentaba antes, ya con también muchas fiestas patronales, pues muchos fines de semana estamos tocando siempre en algún pueblo o en alguna localidad, pero luego también así a carácter personal, pues siempre me gusta pues cualquier rato que tengo libre para coger el piano o abrir el ordenador y luego pues siempre pues escribir alguna nota, ¿no? Entonces pues sí que es verdad que por ahí pues estoy últimamente pues escribiendo, haciendo el boceto de una nueva marcha de procesión y bueno, luego también tengo ahí que finalizando un paso doble, porque la verdad que nunca me había salido del estilo de las marchas de procesión y me apetecía ya salir un poquito también del estilo y pues hacer más cosas, hacer pasodobles, y luego en verano pues también, como tendré más tiempo también que con las vacaciones y ya también pues la ausencia del trabajo diario, que también se agradece ese parón, pues ya te da más margen a poder hacer otro tipo de composiciones y bueno, pues como digo, cualquier momento la verdad que es bueno pues para eso, abrir el ordenador y escribir y sumergirte tú mismo en lo que estás haciendo, y también sirve de desconexión y te hace disfrutar también. Víctor, muchísimas gracias, estaremos pendientes a ver cuáles son las novedades y con los oídos abiertos para disfrutarlas. Así que muchísimas gracias, Víctor, Nada, y ya sabes gracias. dónde estamos cuando quieras compartir un pincho que pique o que no pique. Así es. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos en Dos que sí, uno que no. A continuación hablamos con dos artistas. Hasta el 14 de julio tendrá lugar en Miranda do Douro una exposición de dos artistas zamoranos en la Casa de la Cultura. Estos dos artistas nos visitan, que son Fernando Lozano Bordel y Satur Bizán. Bienvenidos. Muchísimas gracias Bien hallado, Rafa. Muchísimas gracias. Estoy un poco abrumado, porque estáis dos artistas, además dos artistas a los que sigo y a los que admiro, y estoy abrumado con vuestra presencia, pero estoy muy contento y muy a gusto. Así agradecidos nosotros. Muchísimas gracias. Muy agradecido, Rafa. Muchísimas gracias. Oye, ¿qué vamos a encontrar cuando nos acerquemos por Miranda do Douro y disfrutemos de esa exposición en la Casa de la Cultura? Bueno, la exposición la ha organizado Ángel Almeida de la Galería Espacio 36, que es nuestro galerista de cabecera, y nos llamó, que le habían invitado a él allí en Miranda, y tuvo la deferencia de invitarnos él a nosotros a su vez, con el escultor Javier Rodanés. Y bueno, yo llevo, perdón por empezar por mí, yo llevo mis temas de raíces, de zarzas, de flores. Satur lleva sus
interiores de edificios, interiores con gente, bueno, que lo puede explicar él, y Rodanés pues lleva sus yelmos, sus esculturas de inspiración greco-romana, fundidas en hierro, muy interesante todo lo que lleva Javier, y ahí estamos los tres, pues un poquito dando la representación española en Miranda do Douro. La representación española y representación también zamorana, representación Zamorana, claro. de vuestra obra. Sí, aunque el título dice y reza pintura española, pero en este caso doblemente agradecido porque es pintura zamorana o hecha por dos zamoranos, lo cual es muy importante a tener en cuenta, que allí en otras fronteras hayamos podido tener la oportunidad de exhibir nuestras obras, hartamente conocidas probablemente ya aquí, en nuestra capital. Ciertamente, como dice Fernando, pues es un poco una exposición al uso en lo que se refiere a obra. Él lleva sus consabidas y habituales temática vegetal, y yo pues lo habitual también, interiores y algo de figura, conjuntamente con Rodanés, como ha explicado, que es un escultor ya muy conocido y que los tres en conjunto creo que es un tándem interesante y que recomiendo que se vaya a ver. La verdad es que ahora estamos disfrutando precisamente de tu obra, Satur, también disfrutaremos de la tuya, Fernando. Es una gozada, la verdad es que represente nuestra cultura, nuestro arte, vosotros dos, es una gozada también para nosotros y supongo que para vosotros también es importante. Por supuesto, lo que te he dicho anteriormente, creo que Zamora, si se prodiga en algo, es en el mundo del arte. En alguna ocasión, Rafa, hemos tenido oportunidad de hablar de ello y creo que Zamora da una cantidad y calidad de artistas, pintores, escultores, como probablemente ninguna otra provincia de Castilla y León. ¿Por qué? No lo sé. Yo lo atribuyo a esta luz maravillosa que tenemos en Zamora, que no tiene nadie, entre otras cosas, y probablemente también a la sensibilidad, sin duda alguna, que hace que vivir en un sitio tan bonito, tan hermoso como Zamora, esté inoculado en nuestras venas y haga que, bueno, que entretengamos nuestro tiempo en estas cosas. Mira, dice Satur que de Castilla y León, yo en el libro que hice de 60 creadores de Zamora, 60, que se dice pronto, la inmensa mayoría, porque es el mundo que yo domino, es de plástica, pero bueno, hay filósofos, porque está Agustín García Calvo, hay novelistas y tal. Y yo en la introducción que hago del libro, digo que me diga alguien, no en relación a la población, sino en qué ciudad se dan en un siglo esos 60 creadores, y me he dejado muchos fuera, ¿dónde se dan esos 60 creadores de ese nivel, con esa repercusión? ¿Que dónde? No ya en relación a porque yo ese libro lo he querido hacer por intermediación de la Junta en otros sitios, y el problema es llegar a 20, 25 personas de relieve. Y aquí tenemos 60 grandes. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Y muchas veces no somos, y es algo que reivindicamos muchas veces en este programa, no somos conscientes de ello. No sabemos ponernos en valor, esa frase que está tan manida y tan utilizada. No sabemos ponernos en valor, no sabemos lo que tenemos. Yo siempre me he preguntado, y he comentado, hemos dialogado, ¿por qué razón un lugar como Zamora, con tanta creatividad, con unos productos maravillosos hortofrutícolas, estamos donde estamos, cuando deberíamos estar comiéndonos el mundo? Sinceramente, esta es una pregunta que me sigo haciendo, que nadie me responde. Y me gustaría que en alguna ocasión alguien me respondiese a ella. Presiento que esto no va a suceder nunca. Es complicado. Más que complicado es interés. No, yo sobre todo lo que tú dices, ¿por qué no se valora más? Porque a la vista está. Quiero decir, ¿quién no conoce a Agustín García Calvo, a Claudio Rodríguez, a los filósofos, los literatos que tenemos ahora? La Escuela de San Ildefonso de Pintura, lo grandes que han sido y que son: Pedrero, Alfonso Bartolomé, Tomás, gente tan importante, Chema Castilviejo, nosotros, gente que es de un nivelazo enorme.
Pero claro, tienen lo que yo he hablado 1000 veces con ellos, muchas veces, ¿no? Que tienen el que se han quedado en Zamora. Y Zamora, pues eso es lo que tiene, que ha estado siempre apartada del mundo de la influencia y de todo. O te pones en Madrid o no eres nadie prácticamente. Hemos estado viendo obras tanto de Satur como ahora que estamos disfrutando estas de Fernando. ¿Cómo es el proceso de selección para bueno, que formen parte de esa exposición que podemos disfrutar en Miranda do Douro? Pues yo, mira, ya contesto yo. Por no coincidir mucho, yo allí llevé obra, digo porque estoy viendo que tienes de otras, obra vegetal, Sí. prácticamente. Yo, pues en paseos por Valorio, por el río, pues me gusta mucho el tema de las zarzas, más para arriba, flores. Pero aquí estoy viendo cosas que llevaremos a la exposición que tenemos en conjunto en octubre, en la Diputación y en, ya te lo adelanto, y en Espacio 36, conjunta, en los dos espacios enormes. Vamos a exponer también Satur y yo. Y entonces ahí sí que llevo un poco de la arquitectura donde yo me he criado y donde yo he vivido. Entonces he querido hacer uno va a tener unos años ya, y he querido hacer un poco ese homenaje a esa arquitectura por la que yo he transitado, en la que he jugado, en la que he vivido, como pongo en el libro, en la que he besado. Todo ese mundo que me es tan propio, porque yo nací en la calle Renova. Entonces, Plaza Mayor, Renova, Sagasta, Santa Clara, Santo Torcuato, toda esa zona, que encima es preciosa arquitectónicamente hablando, pues es lo que he querido llevar lo que voy a llevar en octubre a esas dos exposiciones que tenemos. Por lo demás, ya te digo, el mundo vegetal, pues es que es el mío de toda la vida, el que me gusta y en el que me siento a gusto y cómodo. En tu caso, Satur. Vuelvo a decir que es un virtuoso, sin duda alguna. En mi caso, pues es un poquito más de lo mismo, redundando en la búsqueda del comportamiento de la luz sobre los espacios, sobre los objetos, en definitiva, sobre cualquier elemento cotidiano. Eso por un lado. Por otro lado, pretendo hacer una especie de retrospectiva en lo que es la Iglesia de la Encarnación de la Diputación. Obras que en algún momento se han visto, pero que a mí me apetece que a estas alturas de mi vida se vuelvan a ver y se vuelvan a recordar. Y es un poco por donde voy a manejarme. Impone un poquito que en dos espacios, a la vez, se tenga que meter pues tanta obra. Digo impone para el que lo tenemos que hacer, porque sin duda alguna pues es un trabajo importante. Pero antes de que se nos olvide, agradecer la buenísima disposición de Jesús María Prada, que voy a tratarlo como diputado de Cultura, no como candidato. En funciones, de momento ahora en funciones. Por las facilidades que nos ha dado para esa exposición, nos ha ofrecido un catálogo, Ciertamente. cosa que le estaremos agradecidos porque una de las cosas que nos importa es catalogar bien la obra. Siempre, por recursos económicos, pues siempre hacemos un cataloguillo de 8 o 10 páginas en las exposiciones, ¿no? Entonces, esa necesidad de un catálogo serio, pues nos lo ha ofrecido y hay que estar agradecido que nos lo ha dado. La verdad es que podemos ver pues, dos temas fundamentales en vuestra obra, ¿no? Como es, por ejemplo, esa transformación en la naturaleza, en tu caso también ese estudio del color, que están perfectamente representadas en la exposición que podemos disfrutar, porque es casi esa temática de la que os digo, casi es obsesiva en vuestra obra. Sí, sí. Es que no sabemos hacer otra cosa. Es que... No, claro, además, dicho con admiración, pero sí, o sea, sí, dicho es con cierto. todo el respeto y con admiración, ¿no? Porque quizás cuando encuentra el autor, y vosotros ya estáis en esa fase, ¿no? Cuando encuentra su arte, ¿no? Ese es el quiz. Su impronta. Ese es el quiz. Yo creo que a lo largo de la trayectoria de cualquier creador, hay un momento en su vida que con todo el bagaje que lleva, ya acomete una serie de motivos, ya tiene más claras las ideas y como que hay una tendencia a continuar y seguir siempre por el mismo camino. Bien es verdad que el tiempo que nos queda cada vez es menor, naturalmente, por naturaleza. Pero quizás son los momentos más interesantes y más maduros de cualquier artista y, aunque en este caso suene
excesivamente grande la palabra, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Lo cierto es que es un momento de nuestras vidas en los que ya, como que dices, está gran parte de todo ello está hecho. ¿Qué nos queda por delante? Bueno, pues nos queda lo que vamos a presentar próximamente. No, y que el ojo, cuando estás acostumbrado a una temática, el ojo te lleva, ¿sabes? O sea, yo veo obra de otros señores y digo, pues a mí no se me hubiera ocurrido nunca ponerme a hacer esta obra. Al otro sí, a mí no se me hubiera ocurrido. Si mal a lo mejor él dice de lo mismo de mí, pues hijo, ¿qué ves en una zarza? Entonces yo creo que el ojo, yo voy por valor y digo, uy, esa la hago yo. Porque le cae una luz especial ese día por la mañana, o está nublado y está todo muy monocromo, ¿sabes? Entonces todo tiene... El ojo está muy disciplinado a ver esas cosas, sí. Y por eso te digo que vamos siempre por el mismo camino. Vamos. Yo ahora, perdona. Sí, sí. No, dime, No, dime. que yo ahora me he apartado un poquito en eso que te decía de la arquitectura de mi vida. Pero vamos, es más un ejercicio recordatorio, ¿eh? Y un poco probarme la mano también, digo, a ver si, porque las hojas las hago. Esto tienes que ser el que tienes que ser, ¿no? Hay que hacer las cosas como hay que hacerlas. Oye, ¿y hay elementos comunes en vuestra obra? Y vale, ya sé que el uso de la luz es importante en cualquier obra pictórica, Yo creo pero que ¿hay no algún es- elemento más en común? Yo creo que en la vosotros? estructuración de la propia obra, sin duda alguna, hay elementos comunes, porque tanto Fernando como yo, hay muchas situaciones, muchos momentos que los vemos más o menos con los mismos ojos, es decir, percibimos lo mismo. Bien es verdad que a la hora de tratarlo somos absolutamente diferentes, distintos, diría yo. Él trata de una manera esto que tenemos en común y yo de otra. Entonces, la unión de ambas es lo que sin duda alguna, en nuestro caso, resulta interesantísimo, poder comparar más que otra cosa, porque no estamos rivalizando en ningún momento. Bueno, Bueno, hay una cosa que une mucho, que es la técnica. Usamos los dos la acuarela. Quieras que no, la técnica une mucho, porque el tratamiento técnico es el mismo. El papel es la base y la acuarela es el pigmento. Entonces, eso pues le da una unión en cuanto a la materia, claro. pues Fernando, Yo Santi, diría algo muy importante, aprendemos el uno del otro. qué bonito. Además es que estáis en edad de aprender. Muy todavía, importante, ¿verdad? exactamente. Empezando, Es así. empezando Estáis por empezando. Eso es. Pues muchísimas gracias. Ya saben ustedes, hasta el 14 de julio pueden disfrutar de esta exposición de estos dos grandes que están aquí sentados como si nada, hablando de obras de arte y de cuadros que son especiales. Así que muchísimas gracias y les recomiendo que se pasen por Miranda do Douro y visiten en la Casa de la Cultura la exposición Por de cierto, Satur Bizán y de los Fernando domingos Lozano Bordón. es el único día de la semana que está cerrado. Vale, pues no vayan un domingo, pueden ir cualquier día de la semana, excepto un domingo. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos ya de dos que sí, uno que no. El jueves que viene no estaremos porque se produce el debate entre los candidatos a la alcaldía por la ciudad de Zamora. Un debate que pueden ver aquí, el debate que prácticamente determinará quién será el alcalde en nuestros próximos comicios. Y recordar que ese domingo, el domingo 28 de mayo, el día de las elecciones, podrán ver un programa especial aquí, con un informativo a las 2 de la tarde, donde podremos repasar cómo ha ido la jornada electoral y luego por la noche con los análisis y con los resultados de las votaciones que ya decimos, determinarán quién será el encargado de pues llevar los designios de la ciudad durante estos próximos 4 años. Nosotros continuaremos el siguiente jueves en dos que sí, uno que no, nuestro punto de encuentro.